Bueno, buen día nuevamente. Les actualizo el parte operativo del día de la fecha. Las condiciones meteorológicas han mejorado, los vientos son moderados, altura de ola 2 metros. Esto permitió lo que ayer no se pudo realizar, que fue una inspección del aviso de Islas Malvinas, que tiene todo el equipamiento ruso, el Panther Plus, que llega hasta los 1000 metros. En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque sonográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros. Al momento se está realizando esa inspección y se encuentra a la espera del arribo del buque Yantar ruso, con todo su equipamiento también de inspección subacua y con todos sensores para hacer también su propio barrido previo a utilizar el equipamiento de inspección subacua. Concretamente, siguen estando en zona los 6 buques, 5 de la Armada Argentina, 1 de Chile, que es el Cabo de Hornos, con el arribo de hoy la tarde del Yantar, sería el número 7. En el día de mañana estaría arribando al área de operaciones nuevamente el buque Angelescu, que había pedido hace unos días hacer logística en Madrid, y nuevamente hoy estaría zarpando y se estaría reincorporando mañana al área de operaciones en una zona asignada. Y que junto con el Atlantis, que estaría arribando el viernes o el sábado, dependiendo de la meteorología, ahí serían los 9 buques en total que tendríamos en el área de operaciones. 6 al momento, 7 con el Yantar, 8 con el Angelescu a partir de mañana y el 9º el Atlantis. No hay mayores novedades respecto a la información, porque ayer no se pudo inspeccionar bien. Sí se obtuvo un objeto de 30 metros por 5, parecería de hierro, con muchas incrustaciones, totalmente descartado. Eso fue antes que se empezaran a complicar las condiciones meteorológicas, porque la idea era continuar a ese punto del Cabo de Hornos, que no pudo llegar a ese punto justamente por la meteorología, y ahí tuvieron que suspender las operaciones. Quedo abierto a preguntas. Esas son las novedades operativas. Sí, Buen día, capitán. Buen día. Más que nada del operativo, me gustaría preguntarles, sobre todo a los integrantes de la Armada, cómo recibieron los dichos del ministro de Defensa en la jornada de ayer, Oscar Aguad, cuando reconoció que todos los tripulantes sí efectivamente están muertos, están fallecidos. Más que nada, no lo que dijo, sino cómo lo dijo y en el marco, es decir, en un programa de televisión, ni en una conferencia de prensa para toda la nación, o no tan concreta y directamente en un ámbito privado para los familiares, que por otra parte también lo recibieron como con un hecho muy doloroso. Creo que estamos en sintonía entre lo que comunicó el señor ministro y lo que venimos haciendo la Armada Argentina en nombre del Ministerio de Defensa. Se venía manejando la misma información en cuanto a la finalización de la parte del rescate del caso SAR, respecto a ese tiempo que venía durando la búsqueda y rescate en esas condiciones de ambientes extremos y adversos, y que se había duplicado inclusive el tiempo que hace que sea incompatible con la vida humana. Y de alguna manera, con esa ayuda internacional inicialmente, que era en cuanto al equipo de rescate, que el único es el mini submarino de la Marina estadounidense, y por eso, dado el tiempo transcurrido y las condiciones que se fueron barajando diferentes hipótesis, es porque se decidió finalizar el rescate. Pero me parece que sigue siendo en sintonía la misma información. De los familiares presentes y que no sea un acontecimiento formal como un ministro de Defensa, ¿le parece, coinciden con eso? ¿Le parece que fue acorde, digamos, con el momento tan doloroso que está viviendo la nación? Laura, como vocero de la Armada no puedo opinar al respecto, no me corresponde a mí opinar. De todas maneras, yo no opino, yo comunico o informo, ¿no es cierto? Gracias, Laura. Capitán. Sí, Martín, Buen día. Quería consultarle específicamente sobre la tarea de búsqueda en este momento, o de cotejo, digamos, de este objeto que hoy se puede investigar por las inspección condiciones visual. climáticas. Exactamente. Hemos hablado y le hemos preguntado muchas veces por la cantidad de rumores, en muchos casos con mucha mala intención, que ha habido en las redes. Y en este momento en las redes
Se habla de que el buque chileno habría detectado, bueno, yo quería saber básicamente en qué consisten las tareas de hoy, un poquito más en detalle, y cuánto van a tardar en tener el cotejo real de este objeto y qué tipo de ilusión abre en términos de la imagen que se ha aportado esta búsqueda que están haciendo hoy. Intentamos no generar ilusiones, simplemente ser fácticos. Había 6 inicialmente, quedaron 4, uno ya fue descartado a 477 metros como un pesquero, y ahora se está tratando de evaluar que de alguna manera coincidía con la cinemática del submarino en cuanto a rumbo y velocidad respecto al centro del área que está diagramada en la placa, y que de alguna manera el Cabo de Hornos pasó varias veces, obtuvo un objeto en el fondo y fue corroborado por otro buque con otro sensor, así como también hay uno previsto para inspeccionar, que es el que tuvo el puerto deseado con un sensor de detector de anomalías magnéticas. Y el cuarto contacto es el que obtuvo en su área el Atlantis, también con sonda multigas y sonar de barrido lateral. Lo importante que en el día de la fecha, una vez que termine, que no sé el tiempo que puede llegar a demandar, inspeccionar el fondo en busca de este contacto, cuando llegue el buque Yantar, ahí se evaluará de poder inspeccionar en forma paralela, en forma simultánea, aprovechando 2 buques con 2 equipamientos. Le pido que amplíe para todos nosotros. La cinemática es... Cinemática en cuanto a la prueba, en cuanto al rumbo del submarino, lógica, digamos, del y submarino. la velocidad en cuanto al tiempo de la última conocida, que fue a través de telefonía satelital, alrededor de las 07:30, y el momento de la explosión, que fue confirmada por 2 fuentes, esas casi 3 horas, da una distancia que se calcula en cuanto al rumbo y la velocidad. ¿El tamaño sería dentro de lo lógico o no pudieron determinar el tamaño del objeto? No se pudo determinar. Lo único que se pudo apreciar, y que rápidamente se lo descartó, y después no se pudo seguir buscando el contacto del Cabo de Hornos por las condiciones meteorológicas, era como un objeto que parecería ser de hierro, con muchas incrustaciones, que nada que ver con un submarino. Y aparte por las dimensiones, 30 por 5 aproximadamente. Estamos en vivo para varios medios. Sí. Muchísimas gracias, capitán. Mi No, de nombre es nada. Maraliz Buen día. Romanos, de Canal 9. Buen día. En este momento, para poder contar un poquito estos 2 buques nuevos que se suman, el ruso ahora y después será el estadounidense, que pueden llegar a aportar, y en función de lo que signifique el clima actualmente, porque sabemos que hay un movimiento, esto es permanente, de lo que pueda llegar a ser el submarino o los restos del submarino, si pueden llegar a aportar algo importante y qué tipo de datos podrían llegar a aportar estos 2 buques nuevos. Y desde ya la tecnología y la capacidad de resolución y alcance de sus sensores, particularmente el buque ruso Yantar, que también tiene sus sensores de búsqueda en el fondo para poder barrer y detectar algo que en su momento, ya posicionado ese objeto, que puede ser metálico o no metálico, recién ahí puede descender su mini submarino o ROV que llega hasta 6.000 metros para poder visualizar y concretar si corresponde o no con el submarino San Juan. Lo mismo que el buque Atlantis de Estados Unidos, el oceanográfico de investigación científica, que ahora está en Madrid haciendo reaprovisionamiento y algunos datos en la cubierta para traer también este equipamiento. Yo creo que la tecnología de estos 2 buques de diferentes nacionalidades nos va a permitir una mayor visualización o no y corroborar si todos esos objetos detectados por otros sensores son del submarino. Capitán Valli, buen día. Buen día. De C5N, ¿cómo le va? Buen día. 2 preguntas tengo. La primera, ¿por qué si el submarino todavía no se encontró, pareciera única teoría que entró agua por el snorkel y que a partir de eso entró agua a la batería y se produjo una explosión? Si el submarino no se encontró. Porque evidentemente la versión oficial es esa. La segunda pregunta que tengo es, ¿hubo en el momento en que estaba navegando el submarino operaciones militares de otros países en la zona en donde está? No tengo información de esa pregunta, la última pregunta, sí la nuestra, que es la versión oficial. El submarino se encontraba, zarpó de Ushuaia, navegando hacia Mar del Plata y aprovechando el tránsito, ejerciendo su soberanía, haciendo control del mar cerca de la línea de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Respecto a la primera parte de la pregunta,
son las diferentes hipótesis que veníamos manejando desde el principio, con la información obtenida desde el principio. El primer indicio fue, durante 36 horas no se obtuvo comunicación. Puede ser por un problema de comunicaciones o una parte eléctrica de las comunicaciones y eventualmente eléctrico en general, pudiendo haber quedado sin propulsión, porque se había tenido el registro de una falla subsanada, controlada, sin novedades del personal, que el señor comandante del submarino le informó a su comando. Entonces las versiones eran, las hipótesis, perdón, no versiones, las hipótesis eran o está en superficie al garete sin propulsión o simplemente con problemas de comunicaciones. La otra alternativa era capeando el temporal por las malas condiciones meteorológicas, que haya seguido en inmersión y que igual seguía sin poder comunicarse. Pero esas son las hipótesis que después, a los 7 días, tuvimos estos informes que se correlacionaron con el mismo horario, muy cerca de la posición de casi 3 horas de la última posición conocida, respecto a que había una explosión. Entonces, uno va sumando indicios y llega a una cierta evidencia. Lo que no sabemos es qué pasó. Todavía no sabemos si esa explosión corresponde, si estaba a plano profundo o fue un colapso, por ejemplo, el ruido de un colapso. Esos son, hasta el momento, lo importante es la inspección, de localizarlo y de poder inspeccionarlo visualmente para descartar cualquiera de las hipótesis. Pero la Armada debería saber o debería tener la información si había operaciones militares de otros países, porque se habló mucho de este tema previamente, incluso que el Congreso debía o no autorizarlas, etcétera, etcétera, independientemente del motivo. La Armada debería saber si en las 200 millas marinas argentinas o en las inmediaciones había operaciones militares de otros países. La Armada no tiene información respecto a las operaciones militares de otros países. Lo que sí sabemos son nuestras operaciones en nuestro mar, que de hecho había habido hacía 10 días un adiestramiento integrado con la flota de mar y las aeronaves de la aviación naval. Buen día, Balbi. Buen día. Sofía, de Agencia Nova. Tengo 3 preguntas. Por un lado, ayer en las declaraciones que dio el ministro de Defensa, dijo que el capitán del submarino había dicho que hay que fijarse en un antecedente anterior que sufrió el submarino Ara San Juan antes de zarpar la última vez, en la cual se presentó un incidente de las mismas categorías, pero que no llegó a ingresar agua a las baterías. Que ese incidente habría que haberlo, o lo tendría que haber visto nuevamente en el próximo semestre del 2018, si no ocurría toda esta tragedia. ¿Por qué de igual manera el submarino salió a navegar? Esa es la primera. La segunda es que también el mismo ministro de Defensa dijo que hubo corrupción en la reparación del Ara San Juan, que tendría que haber durado 2 años y finalmente duró 5. ¿Qué es lo que tiene que decir respecto a eso? Y finalmente, si desde el gobierno le dijeron las declaraciones del ministro, si van a declarar el duelo nacional. Respecto a la última, no tenemos información al respecto sobre el duelo nacional. Con respecto a la avería que tuvo en su momento, informada también el comandante a su comandante superior, en septiembre, si mal no recuerdo, fue una falla similar, no igual, pero sí similar, respecto al ingreso de agua por el snorkel. El snorkel es para que entre aire, pero cuando hay mala meteorología suele entrar agua, es normal. Obviamente la cantidad de agua tal vez no es normal en función de la meteorología y la capacidad de mantener el plano el submarino, estando en inmersión. Pero no había ingresado las baterías, era similar, digamos, el ingreso de agua por el snorkel. De todas maneras, eso pasó en septiembre. Todos los buques mensualmente y antes de cada navegación se hace nuevamente una prueba de 48 horas, son unas planillas, equipo por equipo, sistema por sistema, válvulas, tuberías, todo se prueba antes de zarpar. Si el submarino zarpó desde Mar del Plata a Ushuaia y de Ushuaia a Mar del Plata es porque estaba en condiciones. No quita que después, durante una navegación y más con mayor estado de mar, pueda llegar a tener una avería que se puede a veces subsanar o no en navegación. Pero de igual manera, si se arregló ese incidente, digo, ¿por qué igualmente el capitán del submarino pidió que se revea ese antecedente de septiembre para recién en el primer semestre del 2018? A lo largo de todas las navegaciones del año, el comandante va haciendo un informe de pequeñas averías o averías grandes, que primero, si el buque está habilitado para navegar,
esas pequeñas averías, por la redundancia de equipos y sistemas, puede quedar para la etapa de mantenimiento general, que puede llegar a ser entrar a dique o a muelle, pero sí es un tiempo de meses X que separa las operaciones del submarino, que estaba previsto para el primer semestre del 2018. Ya estaba previsto eso, pero no es solamente esa avería, que, insisto, no sabemos si es una avería, fue entrada de agua que tal vez fue superior a la cantidad de agua de la capacidad de achique y que después terminó yéndose por el sistema de ventilación. Que hubo corrupción en el arreglo del Ara San Juan, que en vez de durar 2 años duró 5. De eso no puedo comunicar nada, todo es materia de investigación. De todas maneras, eso pasó hace 2 años y luego de esas reparaciones hubo pruebas de mar exhaustivas, un informe final de reparaciones y hace casi 2 años que está siendo operativo el submarino. Buenos días, Capitán Buen Balbi, día. Marcelo de Leo, Radio La Red. Le pido ratificar, rectificar o negar una información que está circulando de la empresa Tesacom, en la que habla de, en la madrugada del 15 de noviembre, una cantidad de llamadas del teléfono fijo satelital del Ara San Juan a una línea satelital también terminada en 0025 y una octava, serían 7 estas, y una octava llamada a un teléfono fijo de la ciudad de Mar del Plata. Todas habrían ocurrido la madrugada entre la 1 y 11 minutos y las 7 y 36. ¿La Armada Sí. tiene esta información? ¿Es correcta? Sí, tenemos un listado que en su momento ya lo recibimos de la empresa, no voy a decir por un tema comercial, la empresa que brinda el servicio satelital. Ya hemos recibido esa planilla corroborando justamente las llamadas tanto de telefonía como de datos. Se aprovecha el mismo sistema para lo que es voz o datos. Son las primeras llamadas que hizo el comandante de la unidad informando de la falla y este cortocircuito, principio de incendio, humo sin fuego, sin llama, perdón, y después todo lo que por voz lo decía, telefonía, lo hacía por dato, por escrito, para evitar todo tipo de tergiversaciones. Y a lo largo de todas esas horas que duró estar a plano de periscopio, siempre está en servicio el equipo, ¿no es cierto? Ojo que también hay muchas veces ligazón entre antena y los satélites que brinda el servicio, que se llama lo que es handshaking o handset, que es un tema de logón. No se llega a concretar ni como dato ni como voz. Por eso no sé el detalle de si 7, 8, lo que sí hay dos o tres voz de telefonía y después hubo como 2 de datos, porque fue el famoso CITREP, que es el que se filtró en los medios hace unos días, donde se informa la falla y después la solicitud del cambio de derrota, digamos. En realidad la derrota era la misma, el mismo destino, pero disminuyendo la cantidad de días en el área de operaciones. Le pido entonces nuevamente, esto sucedió en la madrugada del 15, antes de tener el último contacto con el submarino. Claro, lo que sí e informaba de este tipo de anomalías. Sí, por eso son todas las comunicaciones que desde el momento que tuvo esta falla, el comandante a través de telefonía satelital empezó a comunicarlas por teléfono y por datos. Hubo diferentes llamadas telefónicas, diferentes mensajes navales que serían los datos. Lo que sí se corrobora es que la última, que nosotros veníamos diciendo 0730 esquemáticamente, exactamente fue de 0719 a 0726. Fue una llamada entre 6 y 7 minutos. Esa fue la última concreta que se comunicaron los jefes de operaciones, tanto el jefe de operaciones del submarino como el jefe de operaciones en la Fuerza de Submarinos. Esa fue la última comunicación. Esa coincide con la última posición. Y también. Este tipo de comunicación, ¿por qué no? Le pregunto desde la ignorancia de un hombre que no tiene experiencia naval, digo, ¿por qué no hay otro tipo de comunicaciones? ¿Es lo normal que sea solo una comunicación satelital? Bueno, obviamente es más rápida. La telefonía satelital es sacar la antena, marcar un número y evitar, digamos, el sistema de radiotelefonía a través del espectro electromagnético, perdón, ¿no es cierto? Que además es totalmente mucho más vulnerable, ¿no es cierto?, cuando lo usa en otro tipo de circuito. Es decir, la telefonía satelital es más privada y más rápida, por supuesto. Pero forma parte de todas las llamadas que se estuvo comunicando el comandante con su comando superior. Un accidente como el que se especula podría haber tenido el submarino, ¿no da tiempo a lanzar algún tipo de bengala, por ejemplo? No, a ver, vuelvo a la pregunta del colega.
no era una emergencia, era una falla informada que fue subsanada, controlada, personal sin novedad, sigo navegando en inmersión, sigo para Mar del Plata, a lo sumo iba a disminuir la cantidad de días en la patrulla y después, evidentemente, a los 7 días tuvimos este registro de una explosión y lo que siempre llamó la atención es que no hubo tiempo para ningún otro indicio, o haber podido soplar tanques resistentes, tanques de lastre o radiobaliza emergencia. Inicialmente mañana, mismo horario, mañana jueves, 12 del mediodía. Nuevamente, recuerdo, única fuente oficial, la Armada Argentina, más que nada para evitar algún tipo de versiones periodísticas, más que nada por ciertas fuentes, porque, por ejemplo, se generó con el tema del Angelescu, que en su momento tenía que ir a Puerto Madryn, solicitado por el propio buque, tenía que hacer combustible, víveres, y recién hoy está zarpando para incorporarse mañana, y que generó como que era un medio que no lo estaba siendo aceptado o utilizado por la Armada en la búsqueda del submarino San Juan, así que descarto categóricamente esa versión. Simplemente es una escala técnica, logística, como han hecho otros buques de la Armada e inclusive internacionales, que han ido varias veces a Comodoro Rivadavia y que después se han reintegrado nuevamente. Así que descarto esa versión y nuevamente va a ser reincorporado y que la Armada no va a negar la ayuda de algún medio que facilite rápidamente la localización del submarino. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.